un estudio nuevo y vamos a hacerlo con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo a los Efesios. Cuando mi suegra estaba recién operada, si no lo saben, ella fue operada corazón abierto, en alguna de aquellas noches en las que uno está intentando dormir, tuve un sueño bastante malo. El sueño era que yo era el cirujano. Bueno, malo para ella, seguro, la pobre. Pensando en manos de quién estoy. Pero es cierto. Y yo me angustiaba porque evidentemente no tengo conocimiento de cirugía. Bueno, ni siquiera sé ponerme un esparadrapo. Imagínese usted de operar a alguien a corazón abierto. Fue algo horrible, realmente horrible. Necesitaba que alguien con experiencia, que alguien que pudiera hacerlo, lo hiciera. Imagínate que la salvación dependiera de ti. Imagínate la angustia, el miedo, el terror, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Porque Él es el único que puede salvarnos. Eso sí que realmente trae tranquilidad y trae descanso en nuestras vidas. Y de eso va la carta a los Efesios. De eso va la carta a los Efesios. ¿Quién es el creyente en Cristo? En Cristo. Muchos eruditos y que han estudiado toda la palabra de Dios han llegado a declarar que esta epístola de los Efesios es la epístola superior del apóstol Pablo. Porque más que otra de las cartas de Pablo, esta tiene algo muy personal de él y que quiere transmitir a todos sus hermanos. Y también es algo muy práctico, y no solamente para aquella época, sino para todos y cada uno de los tiempos. Por ejemplo, Juan Crisóstomo escribió en su obra Preámbulo de las Homilías lo siguiente: esta epístola está repleta de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales, pues aquellas cosas que él apenas pronuncia en otros lugares, aquí las hace manifiestas. Otro erudito, Samuel Taylor, describió Efesios como la composición más divina del hombre. Otro, Pick, dijo de ella que era la quinta esencia del paulismo. F.R. Barry en una ocasión hizo la observación de que Efesios es al mismo tiempo el más moderno, en muchas maneras, de todos los libros del Nuevo Testamento y el recuento más rico de la experiencia cristiana. Otro erudito, Goodspeed, habló de esta epístola como una gran rapsodia acerca del valor de la salvación cristiana. Y F.F. Bruce la define como la piedra culminante de la masiva estructura de la enseñanza de Pablo. Y así otros y muchos más comentaristas a lo largo de la historia. Otros hablan de Efesios como el banco del creyente, la chequera espiritual del cristiano. Y es que esta epístola destila todo lo que el creyente va a necesitar para esta vida. Es una chequera en blanco. Esta carta destila gozo, destila ánimo, fortaleza espiritual para todos y cada uno de los creyentes. ¿Cuánto necesitamos de esto, verdad? Por eso Pablo, después del saludo de los dos primeros versículos de su introducción, prorrumpe en el versículo 3 con una alabanza a Dios. Y dice: bendito el Padre, bendito. El apóstol bendice, elogia, rinde alabanza a Dios por las maravillosas bendiciones para con él y para con la iglesia. Pablo está gozoso, está lleno de alegría de poder compartir las maravillosas realidades que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Pablo está lleno de alegría, lleno de gozo. Pablo, ¿dónde estás? ¿Qué te hace sentir tanto gozo? ¿Qué te hace sentir tan feliz? ¿Te ha tocado algún premio? ¿Estás en alguna isla paradisíaca griega? Capítulo 3, versículo 1. Yo, prisionero de Cristo. Pablo estaba en la cárcel. Cuando él dice bendito, gozoso estoy del Señor. Aunque Pablo estaba en un proceso del cual dependía su propia vida, estaba en la cárcel, él estaba lleno de gozo en aquella situación. Y las cárceles antiguamente no son como las de hoy. No te dan tampoco una pensión para cuando salgas. Él estaba lleno de gozo por ser quien era en Cristo. Y quería compartirlo con todos sus hermanos. Y es que en todo tiempo
pero especialmente cuando estamos en momentos de aflicción, de dudas, de luchas inevitables en esta vida, por otro lado, la mejor ayuda, la ayuda necesaria que necesitamos es recordar quiénes somos en Cristo. Y por ello bendecir su nombre, porque esta realidad maravillosa nos va a sostener, porque es lo que eres en Cristo. Y de esta realidad Pablo nos va a estar enseñando en los 3 primeros capítulos de su carta, quiénes somos en Cristo. Y a partir del capítulo 4, él va a enseñarnos cómo esta maravillosa, esta hermosa realidad debe permear en toda nuestra vida, en todas nuestras relaciones personales, en la iglesia y fuera de la iglesia, en todo tiempo y en toda situación. Alguien dijo una vez que si muchos creyentes que están decepcionados con su fe, que están en medio de luchas y tribulaciones hasta la desesperación, no se dejaran llevar por la ira o por el desánimo, sino que recordaran quiénes son en Cristo, obtendrían paz para sus almas. Quizás me puedas decir, mira Miguel, ¿sabes qué? Qué bueno, pero ya me gustaría a mí ser Pablo, tener la fe de Pablo. Ese fue un gran hombre, yo no lo soy. Y es cierto, todos somos así, ninguno de los que estamos aquí somos Pablo. Pero recuerda siempre una cosa, que quien habla aquí no es Pablo, es Dios. Pablo dijo que toda palabra es inspirada por Dios. Y el Señor lo único que hizo fue usar a Pablo y su personalidad y sus circunstancias para transmitirnos esta verdad. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién eres en mí. Por eso en Efesios Cristo nos está hablando, nos va a hablar durante todo este tiempo. Y nos va a hablar no de cuando tú decidiste seguirle, ni tampoco nos va a hablar de cuando tú lo eligiste como tu Señor y Salvador, sino que nos va a hablar de cuando Él decidió salvarte y de cuando Él, por qué te eligió salvarte. Y nos va a hablar de lo que Él permite que seas y de lo que Él permite que pases en esta vida. ¿Para qué? Para que renueves tu entendimiento. Efesios 4:3. Para que ahora no pienses según tu vida, sino según Cristo. Si fuéramos capaces de cambiar las perspectivas sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos, entonces nunca nos vamos a centrar en nosotros, sino en Cristo. Nunca nos vamos a centrar en el dolor que podamos estar pasando cuando sufrimos, sino en las misericordias de Dios que Él nos brinda para cuando pasemos por esos momentos. Porque sabremos que esta vida no es el final, que estamos de paso. Y hay un plan eterno de Dios para nosotros y que Él estará siempre a nuestro lado. Y esto nos deberá llenar de consuelo y de esperanza, porque la vamos a necesitar. Pero también nos debe llenar de temor para examinarnos, para saber si realmente estamos viviendo como esos elegidos de Dios. Para saber si estamos viviendo como lo que ya somos en Cristo, santos y fieles. O si aún nos dejamos llevar por las circunstancias que vienen y van, y no en Cristo, que es nuestra roca inamovible. ¿Soy yo conocido como santo y fiel del Señor? Es la gran pregunta que todo creyente debiera hacerse. Y Pablo ya desde el saludo de esta carta va a establecer esos pilares, porque van a ser los pilares de lo que va a ser la enseñanza principal de Efesios. Somos lo que somos y vivimos lo que vivimos por la irresistible voluntad de Dios. Y así debemos ser conocidos. Somos lo que somos por la irresistible voluntad de Dios. Y Pablo en su saludo nos va a mostrar esa realidad con 3 puntos. ¿Cuál fue la irresistible voluntad de Dios para con él? Primera parte del versículo 1. También nos va a mostrar cuál es la irresistible voluntad de Dios para con todos los creyentes. Segunda parte de ese versículo 1. Y también cuáles van a ser las bendiciones de Dios en esa voluntad irresistible para todos los creyentes. El versículo 2. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, y gracias por permitirnos abrir un día más tu palabra en libertad, Señor, y también con gozo. Y ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes a
disfrutar, Señor, de este banquete espiritual que tú tienes preparado para nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de ella a recordar quién eres tú, que podamos exaltar a Cristo por su obra y también recordar que Él, Señor, está en nosotros. Que si somos lo que somos es porque Cristo está en nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder entender y comprender, Señor, cuál es tu irresistible voluntad para con nosotros. Danos sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, y que en todo tú seas exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Fíjate cómo comienza Pablo en su saludo a los hermanos que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La irresistible voluntad de Dios en Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Seguro que conoces a Pablo, o al menos has escuchado de Pablo, ¿verdad? Porque si hay un hombre conocido en la historia bíblica, ese es Pablo. También está Moisés, está Abraham, el Señor Jesucristo. Pero Pablo es uno de ellos. No hace falta que prácticamente nadie nos diga quién es. Pero para quien no lo sepa, Pablo, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo. Él había nacido en un lugar que se llama Tarso, por eso era Saulo de Tarso. Él era judío, pertenecía a la tribu de Benjamín, y eso lo vemos que él mismo lo decía, o lo dijo en Filipenses 3:5. Pero no solamente era judío, era un judío de judíos. Él pertenecía a la secta de los fariseos. Y como tal, él sirvió obedientemente y fielmente a Dios, o al menos eso él creía. Y en ese servicio a Dios, él llegó a ser el líder del movimiento anticristiano en Jerusalén, como él mismo reconoce en Hechos 9. Y por eso al rey Agripa, cuando estuvo delante de él y le pudo dar su testimonio, él le dice lo siguiente en Hechos 26, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y localmente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso. Y lo mismo le dijo a la iglesia de Galacia, en Gálatas 1, del 13 al 14, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pero un día, ese hombre, camino precisamente de ir buscando iglesias a las que destruir, iba por un camino de Damasco. Y como leemos en Hechos 9, el Señor Jesucristo lo salvó. Él no fue buscando a Cristo, Cristo lo buscó a él. Y eso es también con todos y cada uno de nosotros. Nunca has ido buscando a Cristo. Él te buscó a ti. Y aquel Saulo de Tarso, el perseguidor implacable de la iglesia del Señor, fue salvado y convertido en siervo del Señor. ¿Qué hubo en Pablo que moviera a Dios a salvarle? Ya hemos leído sus credenciales. Nada, absolutamente nada. No hubo nada ni siquiera que moviera a Dios para usarle. Tal vez podríamos decir, bueno, él tenía celo de Dios, aunque fuera equivocadamente. Quizás fue eso lo que le movió. Era un judío que quería servir a Dios, pero lo hacía equivocadamente. Nada había en Pablo. Nada. ¿Qué hubo en Pablo para que Dios tuviera misericordia de él? Nada. Si fuéramos, hablando humanamente, nosotros lo que tendríamos que haber tomado esa decisión con Pablo lo hubiéramos ejecutado en ese momento. Si me lo encuentro en el camino de Damasco, no digo, lo voy a salvar, sino voy a intentar matarlo para que deje de perseguir a la iglesia. Cristo lo salvó.
aunque no había nada en él que lo mereciera. Él mismo se lo recuerda a los Efesios. Todos nosotros, todos los creyentes, ¿por qué hemos sido salvos? Efesios 1:5, porque Dios ya nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Entiendes esta realidad? Pablo ya había sido predestinado como tú y como yo. Pero el camino que tenía que llegar a vivir Pablo para que Cristo lo salvara era que persiguiera a la iglesia. Es asombroso. Dios evidentemente no estaba con esto diciendo que Él estaba a favor de lo que decía Pablo, ni estaba autorizando el pecado que estaba cometiendo Pablo. Pero ese era el camino que Pablo tenía que seguir, porque ya Dios en su beneplácito lo había predestinado para salvarlo desde antes de la fundación del mundo, como a todos nosotros. Así que Pablo fue salvado y fue declarado apóstol de Jesucristo, dice él, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. En otras palabras, la salvación de Pablo, su apostolado, fue por el irresistible deseo y por el propósito de Dios. Fue por divina elección de Dios. Fue la soberana voluntad de Dios, una soberana voluntad que Él siempre va a llevar a cabo. No había forma de que Pablo nunca fuera salvo. Nunca ha habido forma de que si tú eres creyente y eres salvo, hubieras dejado de ser salvo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es irresistible. Él siempre hace lo que quiere, dice el salmista. No hago lo que yo me propongo. Ese llamamiento por la voluntad de Dios es algo que Él recuerda constantemente en sus escritos. No soy yo, fue Dios quien me eligió a mí. A los romanos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él no se autollamó apóstol. Dice, apartado para el evangelio de Dios, apartado por Dios. En 1 Corintios 1:1, Pablo llamado de nuevo a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 Corintios 1:1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 de Timoteo 1:1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y es que Pablo siempre fue consciente de que él era lo que era por la voluntad de Dios. Que había un llamado celestial que no dependía de él. Y ese llamado lo salvó y lo apartó para ser usado por el Señor. Eso fue lo que agradó a Dios concedérselo. Y así a los Gálatas les dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. A Dios le agradó, lo quiso hacer. Esa fue la determinación divina de la voluntad de Dios, que Él fuera, como dijo el Señor Jesús, su instrumento escogido. Hechos 9:15. Esa fue la determinación de la voluntad divina, que su mensaje escrito tuviera la misma autoridad del resto de las Escrituras. Porque Él no solamente fue salvado, sino que fue usado para también traer esa revelación de la palabra de Dios. Y que Él fuera usado como el resto de los apóstoles para establecer esa base doctrinal sobre la que se sustenta la Iglesia. Pablo recuerda en Efesios 2:20 que todo creyente, tú y yo, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Por eso Cristo es el único fundamento. Cristo es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero éste ha llegado a ser la piedra angular. Porque no hay otro fundamento, dice Pablo a los Corintios, que el que ya está puesto, y ese es Jesucristo. Y por eso Pablo afirma en Efesios 4:7 que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora tenemos ese fundamento firme en Cristo. En Cristo. Para Pablo, el saberse salvado, el saberse ser usado por el Señor sin merecerlo, le hacía
no estar pensando en sus situaciones personales, como dijimos al principio. Él estaba en la cárcel, pero era como si estuviera en una playa, disfrutando. Su gozo no estaba en la situación particular y temporal en el que estaba viviendo. Para él había algo mucho más importante que estar mirando su situación personal. A él lo que realmente le apremiaba era el amor de Cristo. Y así en 2 Corintios 5, del 14 al 15 afirma, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él era consciente de que lo que realmente le importaba, lo que realmente era importante en su vida, no era su situación, era el amor de Cristo. Y que ese amor de Cristo llegara a todo el mundo, para que el mundo que aceptara a Cristo ya no viviera para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Pablo, ese hombre salvado por Dios, es un hombre dominado por el amor de Cristo. Y es que cuando entendemos eso, no hay una alternativa. Si realmente entiendes que Dios te ha salvado y no lo mereces nunca, y sabes que tu destino era la condenación eterna, necesariamente el amor de Cristo te va a dominar. No te va a dominar tu situación ni tus circunstancias. El amor de Cristo. Cuando entiendes que ha sido su irresistible voluntad y que no había forma de que nunca dejaras de ser salvo, ¿cómo no te va a dominar el amor de Cristo? ¿Cómo? La experiencia que él tuvo de ser salvado, el ser objeto de su amor a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia, de la gracia que el Hijo le mostró, fue el motor de su entrega absoluta al Señor. Muchas veces estamos elucubrando cómo incentivar a la iglesia a que con sus dones participen en la iglesia. No hay nada mágico. Solamente hay una forma, que entiendas el amor de Cristo. Si no te mueve el amor de Cristo, todo es legalismo. Lo que era Pablo antes de ser salvado. No hay otra forma. Servimos a Cristo porque Él es el objeto de nuestro amor. Porque Él nos ha demostrado gracia cuando merecíamos la muerte. ¿Cómo si no Pablo podría sino afirmar en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado? Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cualquiera fuera la circunstancia de Pablo, en su carne, su vida la vivía por fe. ¿Por fe en quién? En quien le amó y se entregó en una cruz por él. Y todo esto le llevó a vivir una vida que para nosotros, si le conociéramos personalmente, diríamos, pero Pablo, ¿cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? 2 Corintios 11, del 22 al 33. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y el Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Sabe que no miento. ¿Cómo es posible que Pablo soportara todo eso? Porque sabía quién le había salvado. Y su amor le constreñía. Su amor le constreñía. La historia nos cuenta que el apóstol Pablo murió ejecutado más o menos en el año 66, cuando Nerón estaba persiguiendo a la iglesia. Esa fue la irresistible voluntad de Dios. Uno podría haber pensado un retiro dorado en alguna isla, así como Juan, el único apóstol que sobrevivió y murió de edad avanzada. Pero la irresistible voluntad de Dios fue que él fuera ejecutado. Toda su vida, desde que estaba en el vientre de su madre, mientras fue perseguidor de la iglesia, cuando fue salvado y cuando sufrió por Cristo, siempre fue la irresistible voluntad de Dios en su vida. Y mientras él vivió, ese amor de Cristo hizo que él quisiera santificarse al Señor. Y fue fiel y fiel hasta la muerte. Y esta misma expresión, hermanos, esa misma expresión de la manifestación de la irresistible voluntad de Dios que apartó a Pablo para salvación, que lo santificó para que fuera su apóstol, que lo sostuvo fiel en el sufrimiento y en su martirio, es la misma que opera en todos los creyentes. Pablo no fue alguien muy especial para ser salvado, ni muy especial para ser usado. Todos nosotros, todo y cada uno de los creyentes, gloria a Dios, hemos sido salvados por su irresistible voluntad. Y vivimos lo que vivimos por la irresistible voluntad de Dios. Y sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la acabará. Por eso la irresistible voluntad de Dios para con todos los creyentes es lo que Pablo sigue diciéndonos. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es sorprendente. Yo mientras leía la carta y también los comentarios de los hermanos de los cuales me apoyo para poder traerles la predicación, todos coincidían casi en lo mismo. Es sorprendente cómo Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso, santos y fieles, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado yo santo? Ya me gustaría, pero todo el mundo huye, y sobre todo los cristianos, huimos de lo que es la santidad práctica. Pero fíjate cómo Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso como santos y fieles. Pero ¿sabes qué? No debiera de sorprendernos esa asignación que hace Pablo de aquellos hombres, de aquellos hermanos. Porque ese siempre ha sido el plan de Dios. Y ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que todos los creyentes seamos santos y fieles. O sea, no hay nada menor. No es que tú digas en tu humildad, yo quisiera ser santo, pero no lo soy. No. Es que eso es lo que Dios ha decidido, que seas santo y que seas fiel. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a evidenciar que estás en Cristo. Porque fíjate cómo dice el apóstol Pablo, a los santos y fieles, ¿en qué? En Cristo Jesús. No es tu santidad, no es tu fidelidad, sino es lo que eres por estar en Cristo Jesús. Porque mira, y esta es la clave, sin exagerar, esta frase de en Cristo Jesús debe considerarse la más importante de todas las epístolas paulinas. Un cristiano no es aquel que un día decidió seguir una religión en concreto. Un cristiano no es aquel que un día dice, bueno, mira, he visto y entre budismo, por decir algo, entre los musulmanes y Jesús, me quedo con Jesús. Un cristiano no sigue una religión. Un cristiano es aquel que está en Cristo Jesús. Y esto es clave entenderlo, hermanos. Si eres salvo, es porque Cristo Jesús mora en ti. Y es lo que hará que cuando nos presentemos delante del Padre,
podamos pasar a la gloria eterna. No van a ser por eso ni tus obras, ni tu decisión. Si no estás en Cristo, sigues condenado. Sigues condenado. Esta frase es, repito, la más importante de todas las epístolas paulinas. Pablo no solamente habla en Cristo Jesús, también utiliza otros equivalentes como en Él, en quién, en el amado, en el Señor. Solamente en Efesios aparece en 23 ocasiones. El apóstol Pablo se refiere a los creyentes como en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. También aparece en el resto de sus cartas, menos en Tito. Y es que esta frase da sentido a nuestra realidad como creyentes. Un creyente es alguien que está en Cristo Jesús. Es necesario que lo entiendas, porque en ello te va la salvación. Por eso, en Cristo es que para el Padre somos santos y fieles, porque Cristo es santo y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pablo por eso llama a sus santos, a los lectores de Efesios, en 9 oportunidades. ¿Cuántas veces no habremos escuchado la palabra santo o la palabra santidad, verdad? Hoy celebramos a San no sé quién o a Santa no sé cuánto. Y pensamos en personas que ni eran santos y normalmente ya están muertos. Pero para Dios, los santos, estamos vivos y somos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y la palabra equivale a estar apartados, separados. Y separados para un propósito, para un fin, porque a veces escuchamos, sí, santo es que hemos sido apartados por Dios, ¿vale? Y apartados por un propósito, con un fin. Si no, ¿para qué te va a apartar Dios? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál fue el propósito que llevó a Dios en su irresistible voluntad a apartarte para Él? Pablo lo dice en el versículo 4 de esta carta de Efesios, del capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si Él te apartó, es para que fueras santo y sin mancha, en amor. Y como le diría a los romanos, lo hizo, Romanos 9:23, lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Si Él te separó, es para su gloria, no para tu bien. ¿Entiendes? Porque a veces, tristemente, muchos buscan a Cristo para que las cosas le vayan mejor en la vida. ¿No es cierto? Y van buscando a Cristo para que Cristo, pues, le solucione los problemas financieros. O buscan a Cristo para que Cristo le solucione sus problemas de enfermedades o sus problemas matrimoniales. Si Cristo te salva, no es para solucionarte tus problemas, es para su gloria. Para su gloria. Si eres creyente, evidentemente, y aún estás en esta carne, también te digo que esa palabra santidad no significa que ya has dejado de pecar. No. Sigues siendo pecador, dice el apóstol Juan. Tampoco eres absolutamente perfecto. Pero si eres santo, eres propiedad de Dios. Dios te compró, te redimió, que es lo que significa esa palabra. Que estabas en el mercado de esclavos del pecado. Y vino Cristo y pagando un precio altísimo, su propia sangre, te redimió, te compró para sí. Ahora, si eres creyente, por su irresistible voluntad eres de su propiedad. Por eso dice el apóstol Pablo que ya nada ni nadie nos podrá apartar de Dios, porque ese amor es en Cristo Jesús, quien nos compró para Él. Si eres santo, eres creyente, y si eres creyente, eres santo. Y ahora eres propiedad de Dios. Y tienes una misión. Tienes una misión. 1 de Pedro 2:9. No es solucionar tu problema.
No es decir, ahora voy a intentar vivir santamente para que Dios cumpla mis deseos. Si realmente eres santo, si realmente eres propiedad de Dios, tienes una misión, que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y aunque aún no somos impecables, ahora tenemos la vida espiritual de Cristo. Por eso es tan necesario que entendamos que estamos en Cristo. Cristo fue quien te dio la vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero ahora estás unido a Él. Por eso el Señor Jesús lo dijo en Mateo, en Juan. Sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si estamos en Él, tenemos su vida. Su vida. Él nos ha trasladado del dominio en el que estábamos, el dominio de las tinieblas, y nos trasladó a su reino. Colosenses 1:13. Pero ¿sabes qué? No solamente eres apartado para Dios, no solamente eres propiedad de Dios, sino que esa palabra santificación o santidad también significa pureza. Ahora, no es tu pureza, recuerda que estás en Cristo. Eres puro porque Cristo se hizo por ti santificación. 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Para Dios eres santo y puro porque Cristo es el santo y porque Él, por su obra, nos santificó. Y además te reconcilia con su cuerpo de carne por medio de su muerte. Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si no estás en Cristo, nada de esto es posible. Así hemos llegado todos los creyentes a ser santos. Esto no es una utopía, no es un ideal inalcanzable. Si estás en Cristo, eres santo porque has sido apartado para Dios, para su propiedad, y porque Cristo te da su santidad, te aplica su santidad a través de su obra en la cruz. Pero bien, la cosa no queda ahí. Porque esa santificación de alguna manera tiene que ser evidente. ¿Cómo se vuelve práctica la santificación que Cristo ha logrado por nosotros a través de su obra en la cruz y que Él nos aplica a nosotros? Mediante el Espíritu Santo. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. Y Pablo nos dirá en Efesios 2, del 19 al 21, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois familias de Dios. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Él es ahora, por tanto, quien te va a capacitar para vivir la vida santa, apartada para Dios, que a Él le agrada. Y Pablo le dice a los tesalonicenses en su segunda carta, al capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Queridos hermanos, si estás en Cristo, Cristo te santifica para que vivas en santidad, porque has pasado de muerte a vida. Y ahora eres templo del Espíritu Santo. Por esa razón, Pablo no solo habla del creyente como santo en el área o el aspecto teórico, es algo real. Fíjate en Pablo, de perseguir a la iglesia, a ser perseguido por la iglesia. Porque él fue perseguido también por los gentiles a los cuales él llevaba el Evangelio, hasta que entendieron quién era él.
Y por esa razón, también Pablo nos dice que el creyente no solamente es santo, sino que también es fiel. ¿Fiel, Pablo? ¿Soy yo acaso fiel? Si me levanto cada mañana y digo, Dios mío, ni aún en mis sueños soy capaz de mantenerme fiel. Fiel, Pablo. Esa palabra fiel expresa la firmeza de vida. Ser firme, ser constante, se puede ser fieles en muchísimos aspectos. Podemos ser fieles, por ejemplo, a un trabajo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el Cebadal, al lado donde yo trabajaba había un taller de coreanos. Hice amistad con uno de ellos. La verdad que era un taller que daba pena, por no decir una palabra más fea. Y aquel muchacho estuvo trabajando en aquel taller, yo qué sé, llevaba 20 años o más. Y llevaba sin cobrar 11 años. Y yo le decía, ¿pero por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Porque en la cultura coreana no se había ido, porque en la cultura coreana el irse era un desprecio a aquel que lo sacó de Corea, que era su jefe. Él prefería estar viviendo así que no ser infiel. Se puede ser fiel en cualquier aspecto de nuestras vidas. A eso es lo que nos referimos, pero bíblicamente hablando, la palabra fiel expresa la firmeza de la vida de aquel que está en Cristo. Si estás en Cristo, tu vida tiene que manifestar esa firmeza en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Cristo te dio su vida, ahí inició tu nueva vida en Cristo. Y Él ahora te capacita para ser fiel. No es decir, ¿sabes qué? Me es imposible. No, si te es imposible, examínate. Porque estabas muerto y Dios te dio vida en Cristo. Y por tanto, en esa nueva vida, Dios te capacita mediante su Espíritu Santo a que puedas ser fiel. Evidentemente no seremos fiel todo constantemente. Tendremos tiempos de caída, seguro. Pero eso será la excepción y no la regla. La regla será que seremos fieles al Señor. Y seremos fieles al Señor no por nuestra fidelidad, recuerda siempre, sino por lo que eres en Cristo Jesús. Porque aunque tú y yo seamos infieles, que lo seremos, Él permanece fiel. Qué importante es entender que estamos en Cristo Jesús. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, todos los creyentes ya somos sus santos, apartados para Él, porque en Cristo Él nos ha apartado para Él. Pero desde la perspectiva del hombre, la tuya, todos los creyentes somos fieles porque en Cristo expresamos con nuestras vidas su vida, la que hemos recibido de Él, confianza y descanso. Confianza y descanso. Así que no eres cristiano porque un día tomaras una decisión, ni eres santo porque tú quieras ser santo, ni eres fiel porque dices tú como que el coreano, porque así me han enseñado, sino que ha sido la irresistible voluntad de Dios. Si estás en Cristo, es porque ha sido la irresistible voluntad de Dios. Él ha querido vivificarte. Él ha querido apartarte del mundo para sí mismo por medio de Cristo. Él ahora quiere que formes parte de una expresión viva y santa que se llama iglesia. Ese ha sido siempre el propósito de Dios para con todos sus santos. Y el camino por el que hemos llegado aquí, como dijimos al principio, han sido diversos. Unos han llegado aquí a través de la droga, otros han llegado aquí a través del alcoholismo, otros han llegado aquí porque eran pecadores de una forma o de otra. Ese ha sido el camino que Dios ha querido permitir para que llegáramos a Él. Pero cuando el Señor nos trajo, nos dio nueva vida en Cristo. En Cristo. Por eso un día Él te concedió fe y arrepentimiento. Por eso un día tú creíste en Cristo como tu Señor y Salvador.
Merecías la muerte, pero Él que te dio vida. Merecías el infierno, pero Él que te dio el cielo. Merecías pasar la eternidad con Satanás y todos sus demonios, pero vas a pasar por su gracia a la eternidad con Cristo y todos sus santos. Si no fuera por esa conexión, por esa relación cercana con Cristo, nunca seríamos ni santos ni fieles y seguiríamos condenados y muertos. Pero ahora, si estás en Cristo, tu vivir es Cristo y tu morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y en virtud de esa realidad en Cristo, Dios nos bendice doblemente. El versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición de la irresistible voluntad de Dios en todos los creyentes. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué gracia? Señor, ¿por qué paz? Ya que me has apartado del mundo para ti, ¿por qué no salud? ¿Por qué no prosperidad para que la gente vea realmente de que tú eres un Dios que bendices y que a tus hijos atrae? ¿Por qué no una fama? ¿Por qué no reconocimiento para llegar a ser conocido por todo el mundo? Ser un gran predicador o un gran guitarrista o formar un gran grupo de música cristiano. ¿Por qué no una larga vida? ¿Por qué no un renombre? Gracia y paz, Señor. Pero si ya estoy contigo, más gracia, más paz, porque esto es lo que Dios quiere darnos, porque es lo que vamos a necesitar en esta vida si estás en Cristo. Si estás en Cristo, lo que vas a necesitar va a ser gracia y paz. Cuando, a veces siempre tiro de la misma anécdota, pero bueno, la verdad es que es un saco sin fondo. Cuando yo hice la mili, una de las maniobras en la que estuve en Fuerteventura, aquello era un cachondeo, o sea, no piensen esto que son como los americanos, que son cosas, ahí solo faltaba tirar con el tirachina, o sea, no vean nada heroico, nada de eso, ¿no? Pero una de las cosas que tuvimos que hacer, creo que fue en la segunda maniobra en Fuerteventura, fue que tuvimos que estar haciendo, digamos, que entrábamos en un bando enemigo, ¿vale? Que no era enemigo, era de otro cuerpo, y entonces era como una guerra simulada. La verdad es que de noche pasaba miedo, porque no te iban a hacer nada, pero sí te hacían perrerías. A lo mejor te afeitaban el pelo, yo qué sé, te hacían mil cosas. Y la verdad es que se pasaba. ¿Tú te imaginas que que estés en medio de un bando rival y que seas enemigo de todos ellos? ¿Tú te imaginas que tú fueras un enemigo en medio de una guerra y que estés justamente en el centro del cuartel general de esos enemigos? Vas a durar lo que dura un dulce a la puerta de un colegio. Solo basta decir, me rindo y ya no acabas, te matan. Mira, si estás en Cristo y estás en esta vida, estás rodeado de enemigos. Porque este mundo es enemigo de Cristo. Enemigo de Cristo. Y por eso, Él que lo sabe, te va a dar de su gracia y de su paz. Pero no solamente estás rodeado de enemigos, sino que a hoy día todavía vives con tu propio enemigo. Y esa es tu carne. Romanos 7. ¿Y qué vas a necesitar? Su gracia y su paz. Pero no solamente eso, Satanás no va a estar quieto. Él está como león rugiente buscando devorarnos. ¿Y sabes qué vamos a necesitar para eso? Su gracia y su paz. Es verdad que gracia y paz era un saludo que se usaba mucho en aquella época entre los cristianos, donde se deseaban con ese saludo bienestar, prosperidad, pero en el contexto de esta carta cobran sentido. La palabra gracia y paz son claves también en la carta. Pablo va a usar paz 7 veces y gracia 12 veces. ¿Cuántas veces no habremos escuchado de la gracia de Dios? ¿Verdad?
Sabemos tanto de la gracia de Dios que no conocemos nada de la gracia de Dios. Porque la limitamos a momentos puntuales de nuestra vida. Por ejemplo, si estoy pasando por un momento de prueba, oro a Dios por su gracia. Pero la gracia no es solamente para tu tiempo de prueba. La gracia es lo que te sostiene con vida. Es todo. Si estás en Cristo, la gracia de Dios te rodea completamente. Todo lo que vives es por la gracia de Dios. La gracia también tiene una definición técnica, teológica, que es la bondad de Dios hacia gente que no la merece. Si como creyentes estamos aquí es por su gracia, es decir, no la merecemos. Es la bondad de Dios hacia nosotros. Pero no la limitemos a un acto determinado en nuestras vidas. No la limitemos a que soy salvo por gracia. ¿Cuántas veces no habremos escuchado eso? Porque la gracia de Dios no está solamente en el acto de la salvación. La gracia es el todo en la vida del creyente. El todo. Si estás en Cristo, necesitas en todo de su gracia. Si no tiras de esa bendición espiritual, no vas a acabar la carrera. Necesitas de esa gracia del Señor. El creyente que está en Cristo tiene a la gracia de Dios como el todo en su vida. Si estás en Cristo, estás bajo su gracia. Su vida, como dijo un comentarista, tu vida está bañada en un constante manantial del favor de Dios por ti. Por eso la gracia de Dios no es sino el reflejo de su amor y de su misericordia permanente por sus escogidos. Por eso las misericordias del Señor no han decaído y son nuevas cada día. Es su amor permanente por ti. Es su misericordia permanente por ti. Es lo que le lleva a compadecerse cada día por ti, porque a pesar de que Él nos llama santos, a pesar de que Él nos llama fieles, a pesar de que ahora estamos en Cristo, Él sigue recordando que aún somos polvo. Esa es la maravillosa gracia del Señor. Alguien dijo muy elocuentemente, Dios en su misericordia no me da lo que merezco, pero en su gracia me da lo que no merezco. Por eso necesitamos gracia no solamente para ser salvados, que la necesitamos, sino también para ser sostenidos en medio de nuestras luchas y caídas. El drama que viven muchos creyentes es que olvidan esas misericordias del Señor. Se olvidan de que son lo que son por la voluntad irresistible de Dios y que su gracia les sostiene. Están más pendientes de sus emociones y eso es un problema, porque las emociones vienen de un corazón que es engañoso. Engañoso. Dios en su gracia nos provee de todo lo que necesitamos para poder vivir en santidad y poder llevar a cabo el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Por eso, si recuerdan de semanas anteriores, cuando vimos Santiago, en las situaciones de prueba, de dificultad, Dios que daba mayor gracia. Mayor gracia. Y esa gracia nos debe llenar de paz. El doctor Hendriksen dice, la gracia es la fuente, la paz es el chorro de esa fuente. Es el chorro de bendiciones espirituales que emanan de su gracia. Esa paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos, porque trae seguridad de la reconciliación mediante Cristo, de la auténtica integridad y de nuestra prosperidad espiritual. Es la gran bendición que Cristo otorga a la Iglesia mediante su sacrificio expiatorio y que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo afirmará en Efesios 2:14 que Cristo mismo es ¿qué? Nuestra paz. ¿Por qué? Versículo 15. Porque Él abolió en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando llegó a esta tierra? Efesios 2:17. Y Él vino y anunció paz a los que estabais lejos
y paz a los que estaban cerca. Por eso Pablo demanda al creyente bendecido por esa paz de Dios que nos esforcemos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Efesios 4:3. Porque el Evangelio que nos une a Cristo es el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Por eso, ¿cuál fue el regalo admirable que el Señor Jesús dejó a los suyos durante la última cena? Y por extensión a todos nosotros, la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y debido a que esa paz es lo que el Señor nos da, debido a que esa paz es fruto de estar unido a Cristo y que es por su gracia, ahora esa paz debe inundar tu corazón. ¿Tienes luchas? Todos tenemos luchas. ¿Tienes dudas? Todos tenemos dudas. Como diría un hermano, bienvenido al club. Pero tienes paz. Porque esto no depende de ti. Depende de la irresistible voluntad de Dios. A veces nos cuesta entender ese tipo de cosas, pero, queridos hermanos, estoy completamente seguro. Bueno, aquí hay un hermano que ya está con el Señor, que yo le preguntaba cuándo fue salvo y él decía día, mes y año, ¿verdad, Lalita? Manolito le sabía, yo no me acuerdo exactamente, porque el Señor me salvó pero muchos quizás recuerdan cuándo fue salvo. Mira, sabemos cuándo el Señor nos salvó y sabemos que un día estaremos con Él, pero entre medias, ¿cómo llegaremos a estar con Él? No lo sabemos. Y cada uno tendrá su propio camino. Unos tendrán que pasar por pruebas, otros por dificultades, otros por muertes de seres queridos, otros por desalientos, otros por guerras, otros por hambres, otros... Pero todos vamos a llegar. No te desanimes, no te compares con ningún otro hermano. Mira a Cristo, confía en Cristo, recuerda quién eres en Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Recuerda que ahora eres templo del Espíritu. ¿Y el Espíritu que produce en ti? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Por qué este es el fruto del Espíritu? Primeramente porque así es Dios. Pero también es porque es lo que vamos a necesitar. ¿Tú te imaginas esta vida como creyentes sin amor? ¿Te imaginas esta vida del creyente sin gozo, sin paz, sin tener paciencia en medio de la prueba, sin ser benigno, sin ser bondadoso, sin fidelidad? Todo esto es parte de la reconciliación que tenemos con el Padre por medio de Cristo. Por eso la paz del Señor no es un aspecto religioso, no es algo de teología fundamental, sino que es una experiencia vivencial y cotidiana, y que brilla especialmente en los momentos de oscuridad, en los momentos de luchas, de pruebas, en los momentos en los que el enemigo quiere quitarte la paz de tu corazón. Pero recuerda quién eres. Eres un creyente que estás en Cristo. Él es la roca de tu salvación. Por eso la paz de Dios ha hecho morada en ti. La paz del Señor no va a estar yendo y viniendo. El Espíritu de Dios no está yendo y viniendo de tu vida. No hay dificultad, no hay luchas, no hay problemas que nos robe la paz. Recuerda quién eres en Cristo. Y fíjate qué maravilloso. Pablo acaba diciéndonos de dónde proceden esa gracia y esa paz. De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es impactante. Tu Padre Celestial te quiere bendecir como Padre. Y te da su gracia y su paz. Y tu hermano mayor, lo mismo. Te bendice con su gracia y con su paz. Porque Cristo no se avergüenza de llamar a los creyentes hermanos, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 2. Lo que vamos a ver
si Dios quiere, en los meses que tenemos por delante, esto ha sido simplemente la introducción, es que el Señor quiere que entiendas, no Pablo, no el que les predique, sino que Dios quiere que entiendas quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Lo que eres por su irresistible voluntad. Ahora tu vida está unida a Cristo. Con Cristo has sido juntamente crucificado. Y ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y ahora lo que estés viviendo es algo que Dios ha planeado para ti y desde siempre. Quizás lo veamos negativo, quizás lo veamos positivo, es lo que Dios ha querido. Glorifica su nombre, glorifica su nombre. Y si en ese andar, en ese vivir en esta vida, sufres, te desalientas, te desanimas, recuerda su gracia, su paz. Su gracia, su paz. Echa mano de esa doble bendición del Señor. Estás en Cristo, querido hermano. Eres uno de sus santos. Eres uno de sus fieles. Has sido apartado para Él. Y eso por la irresistible voluntad del Señor. Vive esta vida bajo esa maravillosa realidad. Renueva tu conocimiento. El apóstol Pablo repite eso una y otra vez en todas sus cartas. Renovaos en vuestro entendimiento. Pon tu vista en las cosas celestiales, no en las de esta vida. Y por esa razón también a todos aquellos que hoy nos visitan, si no estás en Cristo, solo te espera una horrenda expectación de juicio. Y solamente hay una forma de que puedas estar en Cristo. Suplícale, Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y recuerda lo que leímos en el Salmo 32. Y Dios te perdonará. Y te reconciliará con Él a través de Cristo. Y formarás parte de Él para siempre. Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder un día más, Señor, abrir tu palabra y recordar las maravillas que tú has hecho por nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros si nuestra salvación dependiera de nuestras obras? Pero gracias, Señor, que somos lo que somos por tu irresistible voluntad hacia nosotros. Y somos lo que somos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por Él eternamente, Señor. No habrá eternidad suficiente para poder mostrarte ese agradecimiento por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a esta tierra a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Gracias, Señor. Y es también, Señor, por esa voluntad tuya que tú ahora nos revistes de Él. Nos miras a través de Él, Señor. Ahora somos santos y fieles, apartados para ti, con esa vida nueva en Cristo. Señor, sosténnos, como viéndote a ti el invisible, para poder vivir en esta vida como santos y fieles. Que cuando caigamos, Señor, vengamos a ti, suplicando de tu perdón, Señor. Ayúdanos cada día a echar mano de tu gracia y de tu paz. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Y gracias por Cristo una vez más, Señor. Gracias porque Él siempre estará a nuestro lado. Porque tú, Señor, nunca nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Te suplicamos por nuestras vidas, por esta iglesia local, para que tú vayas conformando nuestras vidas a la imagen de Cristo cada día más y más, Señor. Y te suplicamos por las almas que nos acompañan. Oh Dios Santo, que tú también tengas a bien concederles fe y arrepentimiento para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.